darnos la realidad de Dios. ¿Ah? El tabernáculo es la realidad de Dios. Es la pedagogía, yo le digo la universidad de Dios, y que requiere mucho concentración, requiere mucha revelación, mucha revelación. Entonces, el tabernáculo desde la perspectiva del nuevo pacto, entendiendo que Dios es espíritu, esa es la realidad de Dios. Dios es espíritu. Esto, por favor, lo vamos a repetir muchas veces. Dios es espíritu y tenemos que asimilarlo, tenemos que concebirlo de esta idea a Dios y entender, por lo tanto, que el ámbito de Dios es espiritual. El ámbito donde Dios vive, donde Dios se mueve y lo que Dios quiere hacer con nosotros también está relacionado con su ámbito, con su realidad. Dios es espíritu. ¿M? Algo que Dios no tranza, algo que Dios eh, no quiere tampoco que lo desentendamos, sino que lo entendamos, que lo comprendamos, que nos esforcemos también intencionalmente de entender a Dios espiritualmente, pero lo más importante es que nos sea revelado la realidad de Dios. Bueno, entonces ahí tenemos el tabernáculo para los hermanos nuevos, ¿cierto? Que estaba compuesto de 3 secciones: atrio, lugar santo, lugar santísimo, ¿verdad? Y aquí están los muebles del lugar o el inmobiliario o los utensilios que también le llama Hebreos, ¿cierto? 2 muebles en el atrio, 3 muebles en el lugar santo y un solo mueble en el lugar santísimo, ¿verdad? Ahí están los nombres: el altar de bronce, en el atrio, el lavacro, la lámpara, el menorá o el candelabro, en el lugar santo, la mesa, el pan de la proposición, el altar del incienso, el arca del pacto. Cada uno de estos muebles tiene una enseñanza, cada uno de estos muebles en sí mismo tiene una profunda lección, revelación también que necesitamos aprender. Cada uno de estos muebles. Hemos estado hablando algo de esto, pero estamos enfocados, ¿verdad?, en el arca del pacto, porque lo primero que Dios le dijo a Moisés que construyera era el arca del pacto, ¿cierto? Y luego el lugar santísimo. Entonces, estuvimos estudiando ahí algunos aspectos desde, el punto de vista humano. ¿Mm? Aquí está. El atrio entonces representa nuestro cuerpo, el lugar santo nuestra alma, el lugar santísimo nuestro espíritu. ¿M? Y hemos estado hablando del alma, del espíritu, las diferencias entre espíritu y alma. Es muy importante entenderlo para poder entender la obra de la cruz, que vamos a estudiar ahora, que vamos a introducirnos en la obra de la cruz, el propósito de la cruz, qué es la cruz, qué pasó en la cruz. Entonces decíamos que la palabra de Dios, o lo que Dios quiere que entendamos de esto, que necesitamos discernir lo que es alma y espíritu y cuerpo, porque Dios quiere que separemos estos dos elementos. Y lo que separa el alma del espíritu es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, lo que separa. ¿M? Y el cuerpo es lo mismo. El cuerpo, porque, disculpe, el alma y espíritu, hay una mezcla de nosotros que muchas veces no discernimos cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios, cuándo es del espíritu y cuándo es de la carne. Y pasa lo mismo con el cuerpo. En el cuerpo están todos los sentidos, nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Y en el alma ya sabemos que tenemos, ¿cierto?, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Entonces, cuerpo y alma, la Biblia le llama la carne, los apetitos de la carne. ¿M? Y tenemos que discernir estos 3 elementos. Sigamos. Entonces, vamos a ver el tabernáculo ahora desde la perspectiva de la cruz de Cristo. Desde la cruz de Cristo. Fíjense acá. Entonces, hay, el tabernáculo tiene 2 divisiones espiritualmente o pedagógicamente para poder entender los propósitos de Dios. Los 4 primeros muebles tipifican o representan o es sombra de la primera venida de Cristo. ¿Ah? Cada uno de estos muebles algo nos revela un aspecto del carácter de Cristo, de la muerte de Cristo, de la cruz de Cristo.
La segunda venida está relacionada, ¿cierto?, con los otros 2 o 3 muebles, que es el altar del incienso, el arca del pacto y el tabernáculo completo. La segunda venida de Cristo. Pero en la primera venida de Cristo, ¿verdad? Aquí pasaron varias cosas. La primera venida de Cristo son están tipificadas por estos 4 muebles y que nos revelan la importancia de entender por qué vino Cristo, para qué vino Cristo en estos 4 mobiliarios o en estos 4 utensilios, ¿ya? Estos 4 utensilios nos van a enseñar la cruz de Cristo, ¿no? ¿Qué relación tiene con la cruz? ¿Qué, em, cómo está asociado? Vamos a entenderlo, vamos a entender ahora. Es muy importante entender también que en cada uno de estos muebles hay una fiesta asociada con estos muebles. Capítulo 23 de Levítico, el Señor le ordenó a Moisés que hicieran 7 fiestas, ¿ah? Que celebraran 7 fiestas en cierta época del año durante todo, ¿cierto? Su existencia, la existencia de Israel. ¿Mm? Entonces, fíjense, en el primer mueble, en el altar de bronce, está tipificado o asociado con la fiesta de la Pascua. En el segundo mueble, en el lavacro, está asociado con la fiesta de los pan sin levadura. En el tercer mueble, en el candelabro, está tipificado o está la sombra de la fiesta de los primeros frutos. Cada fiesta es una sombra, cada fiesta es un tipo, es una figura, es una alegoría que algo está revelando, que revela un aspecto del carácter de Cristo, revela un aspecto también de la cruz de Cristo. ¿Mm? La mesa de los panes de la proposición, ¿cierto? Tipifica o se celebra la fiesta de la semana o la fiesta de Pentecostés. En el altar del incienso está asociado con la fiesta de las trompetas, el arca del pacto con la fiesta de la expiación y el tabernáculo completo tipifica la fiesta de los tabernáculos, tal cual. ¿Mm? Entonces, necesitamos entender el origen de estas fiestas, la razón de estas fiestas para poder entender, ¿cierto? La realidad que es Cristo. Estas son sombras. La Biblia, Hebreos habla de las sombras, de los tipos y las figuras. Sombras, tipos y figuras, ¿ya? De una realidad mucho mayor, la cual es Cristo, la cual es el Señor. Bueno, entonces, como vamos a revisar hoy día o analizar la cruz de Cristo desde la perspectiva del nuevo pacto, o perdón, desde la perspectiva del tabernáculo, necesitamos entender entonces estas 4 fiestas. ¿Mm? No me voy a detener mucho en los detalles técnicos de las fiestas, porque es muy profundo, es muy largo, pero sí vamos a dar algunas luces. ¿Qué significa la fiesta de la Pascua? Por lo menos la pan sin levadura. Algunos es algo muy, muy suave, de tal manera que no detenernos, ¿verdad?, en detalle, porque necesitamos profundizar la muerte, la cruz de Cristo que nos interesa. ¿Mm? Entonces, en la primera venida de Cristo, am, hay 4 fiestas asociadas. La fiesta de la Pascua, el la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, o de los primeros frutos, y la fiesta de la semana, o la fiesta de Pentecostés. ¿Mm? Veamos. ¿Qué pasó? ¿O qué ocurrió en la primera venida de Cristo? ¿O qué pasó en la cruz? Esto responde un poco a la segunda pregunta. ¿Mm? ¿Qué pasó en la cruz? Hice resaltar un poco a Helio cuando dijo que la cruz era Cristo, y, y eso es específicamente, amados hermanos. La cruz necesitamos entenderla como una obra, no como el madero específicamente. La cruz no es el madero. La cruz es una obra completa. La obra completa de salvación es la cruz. La cruz es Cristo mismo.
La cruz es Cristo mismo. Y yo le he dicho a ustedes, y le he mencionado en otras oportunidades, en Apocalipsis capítulo 5, cuando aparece el Señor delante del trono, ¿verdad? Cuando aparece Yeshua, cuando aparece Cristo, no aparece el como una cordero figura humana, inmolado. aparece como un cordero, como el cordero inmolado. ¿Mm? El cordero inmolado, ¿cierto? Al cual todos se rinden, todos se tiran de rodillas para adorarlo. El cordero inmolado, entonces, es la figura, la sombra de la cruz. Cristo es la cruz. ¿Se fija? Porque finalmente quien murió en la cruz fue el cordero. Hay aquí el cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan Bautista. ¿Mm? Y lo que tenían que sacrificar en el altar de bronce eran los corderos. ¿Se fija? Que tipifica y que anticipaban la muerte de Cristo como el, el objeto de la cruz, la razón de ser de la cruz. Por lo tanto, Cristo es la cruz misma. La cruz no es el madero. ¿Mm? Nos emocionamos con la cruz, nos emocionamos por el dolor, por lo que pasó en la cruz, ¿cierto? Con el sufrimiento de Cristo, sobre todo cuando vemos, ¿verdad? Imágenes, esa tremenda película de Mel Gibson, ¿verdad? La Pasión de Cristo. Nos, nos emocionamos, eh, nos dolemos, ¿verdad? Y efectivamente lo que sufrió Cristo no lo podemos negar. Él lo sufrió en carne propia, todos esos sufrimientos, ¿entiendes? Pero, pero el dolor de Cristo, ¿verdad? Es mucho más profundo. La obra de la cruz de Cristo tiene un sentido mucho más allá del dolor humano, del dolor de su cuerpo, que es lo que estamos ahora analizando y revisando, y que es lo que vamos a revisar. Y es lo que ustedes, muchos de ustedes ya mencionaron, muchos de ustedes les gustó el análisis también que hizo mi hermana Diana, muy profundo, ¿ya? Allí se fueron todas nuestras enfermedades, la ira de Dios fue aplacada, ¿cierto? La pérdida de nuestros cuerpos, la pérdida, allí algo perdimos nosotros, algo hemos perdido, ¿ya? Totalmente el motivo de la redención final, el cambio del universo, Él cambió todo. En la cruz cambió todo. ¿Mm? Ok, vamos a seguir avanzando porque lo tengo todo escrito. Sigamos acá, mira, la cruz de Cristo. Debemos entenderla como la obra de la cruz. Juan 4:34, el Señor dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Mm? La comida del Señor, el alimento, la razón por la cual Él vino es para morir. Él no vino a otra cosa, Él no vino a ninguna otra razón. Hizo milagros, son muy preciosos, muy lindos los milagros, resucitó enfermo, alimentó multitudes, pero eso no fue su objetivo por la cual Él vino. Él vino a la cruz, Él vino a morir. Esa era su misión, esa era su objetivo, esa era la demanda de Dios, esa era la voluntad de Dios. ¿Ah? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Ya? Y la voluntad de Dios era la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, la cruz es la obra completa de salvación, no solamente la muerte de Cristo, lo vamos a ver ahora, sino que también es la sepultura, la resurrección y la impartición de Cristo en nosotros. Yo les puse ahí un tips en la primera pregunta, la primera vez que puse el día lunes por ahí, ¿verdad? O el martes, perdón. Charles Stanley, este gran predicador anciano que ya partió a los brazos del Señor, él dijo algo tremendo. Él dijo, solo hay tres eventos importantes en el mundo. Uno dijo, la muerte de Cristo. Segundo, la sepultura de Cristo. Y tercero, la resurrección de Cristo. ¿Ah? Los tres eventos más importantes que han ocurrido en el mundo, precisamente es eso. ¿Ah? Esa es la cruz. ¿Mm? Como dijo mi hermano Rubén, diseñada antes de la creación, mucho antes, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, destinado antes, fue un plan diseñado por el Padre en la intimidad con su Hijo en la eternidad pasada. Antes
de que nosotros fuéramos creados, antes que el mundo fuera creado, ya la cruz estaba diseñada, ya Cristo, escuchen esto, porque Dios vive el presente, Dios vive el eterno presente, en Dios no existe el tiempo, Dios es presente, Dios es el hoy, el yo soy. El yo soy. En Dios no hay pasado, no hay presente, o perdón, no hay futuro, no hay pasado ni futuro, solo un presente, solo presente. Entonces, en la en el presente de Dios, Cristo en la eternidad pasada para nosotros, ella fue crucificado. Cristo ya venía crucificado desde el cielo, desde la entraña de Dios, destinado de antes de la fundación del mundo, pero lo único que pasó después fue manifestado en el tiempo. En el tiempo manifestado, pero él ya venía, ¿cierto? Con esa cruz, porque la cruz es Cristo. Ahora, no solo es el madero, es todo el proceso antes y después de la cruz. Todo lo que pasó antes, todo lo que pasó y después, lo que pasó antes de la creación, lo que pasó desde el comienzo de la creación, durante, ¿cierto? El desarrollo de toda nuestra vida, incluso hasta después. ¿Por qué? Porque la cruz es eterna. Amados hermanos, queridos, la cruz es eterna. Ya en Génesis 3:15, ¿verdad? Ya el Señor estaba hablando de esa cruz. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, aquí le está hablando Dios a Satanás, ¿verdad? A la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la simiente de Eva, esa simiente, ¿verdad? Que iba a ser Cristo. Este te herirá en la cabeza. El Señor iba a herir en la cabeza a Satanás. Y Satanás, y tú le herirás en el calcañar. O sea, ya desde los primeros comienzos de la historia de la humanidad, Dios ya reveló la cruz. ¿Mm? Ok. Y respondiendo entonces a la primera pregunta, ¿qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Es la máxima expresión de la sabiduría y del poder de Dios. Es la máxima sabiduría. Toda la sabiduría de Dios está en la cruz y todo el poder de Dios está en la cruz, hermano. O sea, resucitar un muerto para Dios no significa mucho o no cuesta nada para Dios. Sanar a un enfermo para Dios no le cuesta nada porque el poder de Dios está concentrado en la cruz. La sabiduría de Dios, amado hermano, está en la cruz. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amados, entonces, la cruz de Cristo es toda la sabiduría de Dios y es todo el poder de Dios. Tenemos que entenderlo de esta manera. De esta manera, la cruz de Cristo es el gran plan de Dios, es la obra maestra de Dios. Es la obra maestra. Y esta obra maestra vino a resolver un problema de naturaleza y de carácter, como ya muchos de ustedes, los hermanos que dieron su reflexión. El problema de la cruz, él vino a resolver un problema de naturaleza y de carácter. ¿Qué naturaleza y qué carácter? La naturaleza de Dios y el carácter de Dios. Su gloria que fue perdida. Su gloria fue, amado, violada. La gloria de Dios fue desvirtuada. No solamente aquí en la tierra, sino que también en el universo completo. Y en el cielo también. La gloria de Dios fue corrompida por causa de la rebelión de Satanás. Recuerden ustedes que Satanás se rebeló mucho antes de la creación de la tierra en el cielo y Dios lo echó también. Así como echó a Adán y Eva del Edén, Satanás también fue echado. Entonces, lo que vino en cierta medida a solucionar el Señor en la cruz es un problema de naturaleza y de carácter. ¿Ya? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Y esta palabra todos abarca todo el universo, no solamente los humanos, abarca todo también lo que pasó en el cielo.
en la eternidad con el reino de Satanás. Incluso, amados hermanos, todos los astros, el aire que respiramos hoy día está contaminado por el pecado. El universo entero completo está contaminado por el pecado y fue desechado de la gloria de Dios. Todo está desechado por haber cierto pecado, por haber sido manchada la gloria de Dios. ¿Mm? Entonces la cruz vino a resolver un problema de naturaleza que tiene que ver con el carácter de Dios, con su gloria, con su santidad, con sus virtudes, etcétera. Por lo tanto, la cruz de Cristo resuelve el problema de naturaleza y carácter de Dios, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, aquí está, estamos hablando ya de quién vino a solucionar ese, ese problema, Cristo, Yeshua. Él vino a solucionar este problema de naturaleza y de carácter de Dios. Aquí se está refiriendo, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Hablando de Cristo, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la imagen y la sustancia de Dios. ¿Mm? Él es la cruz, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra a la majestad de las alturas. Aquí está hablando ya de la cruz de Cristo. Cristo como la cruz misma. ¿Mm? Por medio de sí mismo. Se fija, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, en la cruz. Pero Cristo mismo en la cruz. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces, el único, ¿verdad?, que podía, todos lo sabemos, el único que podía resolver este problema era su Hijo amado, Cristo. Él, el santo, el perfecto, ¿ya? El Padre depositó toda su gloria en su Hijo amado, Jesucristo. El Padre se reflejó o em, se ve proyectado en su Hijo. Él es la imagen, la sustancia. Recuerden ustedes, esto es importante, Dios es espíritu, pero en Cristo se hace sustancia, se transforma en sustancia. En Cristo el Padre se hace notorio o se hace evidente, lo podemos tocar por medio de Cristo en nuestro espíritu. Esa es la importancia de entender también nuestro espíritu como único elemento, órgano donde Dios puede habitar en nuestro espíritu. ¿Mm? Siga. Colosenses 1:15. Está hablando de Cristo como la cruz, Cristo como la voluntad de Dios, el propósito de Dios para venir a solucionar este problema. Él es la imagen de Dios invisible, porque Cristo es todo para el Padre. Cristo es todo para el Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Todo pasa por la cruz. Todo pasa por la cruz. Esta es la importancia, amados hermanos, entender la cruz de Cristo. Y aquí radica la sabiduría de Dios. Aquí radica el poder de Dios en su Hijo. En su Hijo. Cristo es la cruz. Todo es Cristo para el Padre. Para Dios el Padre, todo es su Hijo amado Jesucristo. Y una en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo es el placer de Dios. Cristo es el placer del Padre. Cristo es la voluntad del Padre.
Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuchen esto, Cristo es la voz de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Hoy día ya Dios nos habla solamente por su Hijo. Este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Juan y Jacobo, ¿verdad? Porque ellos estaban acostumbrados a oír la ley, a oír a Moisés, a oír a Elías, a oír a los profetas. Pero en el monte de la transfiguración, ¿cierto? Cuando apareció la voz, y él les dijo, este es mi hijo amado, a él oír. Ahora era él a quien ellos tenían que oír. Ya dejar de oír a Moisés, dejar de oír a Elías, sino que ahora tenían que oír a él, a Cristo, a su hijo. Porque Cristo es la última palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra misma. Cristo es la palabra. ¿Mm? Juan 1:9, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Todo es Cristo para el Padre. El Padre tiene una sola voluntad, su Hijo amado Jesucristo. El Padre tiene un solo propósito, su Hijo amado Jesucristo. El Padre solo tiene una mirada, su Hijo. El Padre solo tiene una finalidad, una meta, que es su Hijo. Porque su Hijo es el fiel reflejo de Dios. Su Hijo es la fiel expresión de Dios. Su Hijo es el fiel expositor de la verdad de Dios. Solo su Hijo revela la gloria de Dios. La cruz es Cristo. Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pongan atención a esto. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí el Señor le está diciendo a sus discípulos la razón por la cual él tiene que ir a Jerusalén y la razón por la cual él vino. ¿Ah? Pero escuche, ¿qué pasó con los discípulos? Dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Miren, si bien es cierto, todos los discípulos, ¿verdad? Con raíces judías, raíces hebreas, ellos esperaban el Mesías. Ellos conocían las escrituras, esperaban un Mesías. Ellos sabían que iba a venir un Mesías. Todos sabían y conocían que en algún momento iba a venir un Mesías. Ahora, ellos cuando comenzaron a seguir a Cristo, ellos encontraron en Cristo ese Mesías. Ellos entendieron que Él era el Mesías. Sin embargo, amados hermanos, ellos no entendían y no entendieron que tenía que morir. Fíjate, tenía que ir a la cruz. Para ellos nada, dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Él estaba hablando de su muerte en la cruz. Él le estaba diciendo que tenía que morir. De hecho, recuerden ustedes que el Señor reprendió a Pedro. Señor, tú no vas a ir a ninguna parte a morir. Apártate de mí, Satanás. Eres piedra de tropiezo. Porque Satanás sabía el poder que implicaría, ¿verdad?, la cruz de Cristo. Y fue influenciado Pedro por Satanás para evitar ir a la cruz. ¿Mm? Pero ellos no comprendieron. ¿Saben por qué no entendían nada? Porque habían velos todavía en ellos. Ellos todavía estaban mirando a Cristo, a Jesús, perdón, al Jesús. Ellos no estaban mirando al Hijo de Dios, que estaba dentro del Jesús, de ese cuerpo llamado Jesús o al Yeshua. Ellos no estaban viendo al Hijo de Dios dentro de ese cuerpo. Había un velo, dice Hebreos que el velo que tenían ellos era la carne de Cristo, el cuerpo. Ellos estaban viendo, ellos entendían que Cristo era el Mesías, pero no lo revelaron, no lo estaban viendo como el Hijo de Dios, solamente estaban viendo al Jesús como el Mesías. ¿Ah? No entendían que Cristo tenía que morir. Lo dice, todos conocemos el Isaías capítulo 53.
Ahí habla del siervo sufriente, pero ellos no lo entendieron, no lo asimilaron. ¿M? No estaban entendiendo que Cristo, ¿por qué? Porque ellos todavía estaban apegados a las sombras, estaban apegados todavía a las tradiciones, todavía estaban apegados a las profecías, a las profetas, a a la Torá, a la ley, estaban apegados a eso. No podían entender todavía que el Mesías tenía que morir. No entendían por qué tenía que morir. ¿Te fijan? De hecho, cuando estaban en el monte de la transfiguración, Pedro dijo, Señor, y se les apareció Moisés y Elías, Señor, hagamos tres enramadas, ¿ah? Porque ellos querían perpetuar esa aparición de Moisés, de Elías y del Señor, para que ustedes vivan acá. ¿Se fijan? Ellos no querían que Jesús muriera porque no entendían la cruz, no entendían que Cristo tenía que morir. Así que, amados hermanos, esto es difícil para nosotros, porque si fue difícil para ellos que estuvieron con el Señor, que entendían la palabra, que entendían la ley, que entendían a los profetas, entonces para nosotros también es difícil entenderlo todavía. ¿Mm? Ahora, fíjese acá, las sombras, los tipos y las figuras. ¿Ya? Necesitamos entender las sombras, los tipos y las figuras. ¿Ya? ¿Qué son las sombras? ¿Qué son los tipos y las figuras? Las sombras y los tipos y las figuras, a lo que habla la Biblia, se refiere a toda la enseñanza del Antiguo Testamento, que habla acerca de Cristo. Todos sabemos que la Biblia, ¿verdad? Cada libro revela a Cristo, revela un aspecto de Cristo. El espíritu de la profecía es la revelación del Señor, es la revelación de Cristo. ¿Mm? El problema de la sombra, de los tipos, de la figura que hemos estado aprendiendo, hemos estado hablando en estos tiempos, ¿verdad? Las fiestas son la sombra, el tabernáculo es una sombra, ¿verdad? Lo que pasó, por ejemplo, en el monte Oreb o el monte Moriah, cuando Abraham llevó a su hijo al sacrificio, también era una sombra, ¿verdad? El hijo le pregunta al Señor, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios proveerá, dijo. Y subieron al monte, ¿verdad? Cuando él ya estaba a punto de sacrificarlo, escuchó la voz y le dijo, mira, ahí está el cordero, Dios proveyó el cordero. Ese cordero es tipo, es sombra, ¿verdad? De Cristo. ¿Te fijas? Todo es sombra. Los sacrificios en el altar, los, eran sombras de otra realidad, el cual es Cristo, ¿verdad? Todo era una sombra. Ahora, entonces, como son sombras, como son tipos y figuras, todas las historias, los eventos del Antiguo Testamento son sombras, son tipos y figuras. Necesitamos ver la realidad. El gran problema de las sombras, de los tipos y de las figuras, amados hermanos, es que muchas comunidades cristianas, que por causa de las sombras, de los tipos y las figuras, se quedaron con la teoría del reemplazo, diciendo que la iglesia reemplazó a Israel, ¿verdad? Diciendo que Israel ya no es relevante para los propósitos de Dios. ¿Te fijas? Cuando hay demasiado énfasis en la sombra, los tipos y en la figura. Pero está también la otra vereda, está la otra contraparte, el mesianismo. Las comunidades mesiánicas también cometen un gran error porque eh, muchas comunidades mesiánicas se quedaron solamente con las sombras, con los tipos, con las figuras, sin ver la realidad. ¿Te fijas? Sin ver el propósito que está detrás de la sombra, el cual es Cristo, su iglesia. Por lo tanto, sin ver esta realidad y esta finalidad de la ley y la sombra, el cual es Cristo y su cuerpo, la iglesia. ¿Mm? Realidad donde todos vamos a estar, donde todos estaremos, tanto judíos como griegos, gentiles, ¿verdad? Todos vamos a estar en Cristo. Estar en Cristo como una sola comunidad, como un solo cuerpo. Necesitamos entonces, amados hermanos, ver que todo está en el Hijo, todo está en Cristo para el Padre. Necesitamos ver a Cristo como la única voluntad del Padre, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dijo el Señor. Necesitamos ver, amados hermanos, a través de estas sombras, estos tipos, estas figuras del Antiguo Testamento, de la realidad que está en Cristo. Que la salvación es una persona. La salvación, amados hermanos, no es hacer cosas, no es repetir cosas.
no es hacer tal o cual cosa además. No, la salvación es una persona, la salvación es Cristo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo mismo, la persona de Cristo es nuestro Salvador. Él es la salvación, Cristo es la salvación. El Evangelio, que significa buena noticia, ¿verdad? También es Cristo. El Evangelio no es un mensaje. El Evangelio no es predicar. El Evangelio no es enseñar. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es una noticia porque Él es la buena noticia. ¿Ah? No temáis porque he aquí os doy buenas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y esa buena noticia, ¿cuál era? Que Cristo vino a este mundo. ¿Mm? La gracia es Cristo. Necesitamos ver todas estas cosas. La gracia es Cristo mismo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El reino es Cristo. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y quién vino en realidad? El mismo Yeshua predicó el reino. El reino está entre vosotros y el reino es Cristo. ¿Ah? La fe misma, la fe que nosotros profesamos es Cristo mismo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cristo es el autor de la fe. Cristo es el consumador de la fe. La fe es Cristo. Es la plenitud de Dios, la sustancia de Dios es Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Diga, la sustancia, podemos tocar a Dios. Dios nos puede tocar a nosotros por medio de su Hijo que habita en nosotros. Cristo en la plenitud. Necesitamos ver todas estas cosas. Necesitamos ver la plenitud del Padre en su Hijo amado Jesucristo. La única y la última palabra de Dios es Cristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la última palabra del Padre. Dios no tiene otra palabra. La palabra misma es Cristo. La cruz es eterna. Sigamos, amados hermanos. La cruz no es algo que pasó, sino algo que está pasando, amados hermanos. Y aquí es donde las religiones se confunden. El judaísmo ortodoxo, al referirse a la cruz de Cristo, en Salmo 53, perdón, Isaías 53, que habla del siervo sufriente, para ellos, ¿cierto? Ese siervo sufriente que para nosotros es Cristo, profetizado ya allí hace más de 700 años, para ellos ese siervo sufriente es Israel. ¿Ya? Ellos no ven al profeta, ellos no ven a Cristo como el siervo sufriente. Para ellos dice que ese siervo sufriente es Israel. Los musulmanes no ven la cruz de Cristo y tampoco ven a Cristo sufriendo en la cruz. Ellos creen en Cristo, pero como un profeta, y ellos dicen que Jesucristo, se fue directo al cielo y el que murió fue otro en la cruz, no fue Cristo. ¿Mm? Los católicos tampoco ven la cruz. Ellos dicen que en la cruz de Cristo todo fue cancelado, todo fue pagado, por lo tanto ya no tenemos que hacer nada. Eso significa que todo el mundo fue salvo. ¿Ah? Ya no necesitamos ni siquiera seguir al Señor, ni siquiera hacer nada, porque ya Cristo salvó a toda la humanidad. Ya no hay pecado en el mundo, por lo tanto, no existe el infierno. Ellos dicen, ¿verdad? No existe la maldad, porque ya todo está condenado o cancelado por la cruz. Ok, amados, la cruz termina todo, lo que dijo mi hermana Diana. Quiero que entendamos esto. La cruz no fue para mejorar a la humanidad y ni a la creación, sino que la cruz es para acabar con todo, para terminar con todo. ¿Mm? La cruz no es para mejorar nuestras vidas, una mejor versión de mí o de ti, sino para simplemente para terminarla. Tú y yo, amados hermanos, estamos clavados en esa cruz. Estamos muertos en esa cruz. Dios nos pone en la cruz de su Hijo para que la vida de su Hijo sea manifestada. Como dijo el apóstol, ya no vivo yo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y esto responde a la cuarta pregunta, ¿qué implicancia tiene
para nosotros la cruz. La cruz es relevante en este sentido y tenemos que entenderla porque la cruz también acabó con nosotros. En la cruz hay dos, toda la humanidad está muerta, tanto los que creen como los que no creen. Los que no creen, dice, ya el que no creyó ya ha sido condenado por la cruz. Y los que creemos también estamos, amados, muertos en la cruz. Nosotros estamos muertos. Crucificado estoy con Cristo, dijo el apóstol Pablo. Crucificado estoy con Cristo. Y ya no vivo yo, punto. Hasta ahí tenemos que entenderlo. Ya no vivo yo. Estamos crucificados con el Señor. Sí, vamos a ver. Ok. Me devuelvo para atrás porque quiero terminar con esto. Una reflexión. Ahora estamos en Cristo, amados hermanos, y Él está en nosotros. Entender esto, amados, comprenderlo, resuelve todos nuestros conflictos personales, nuestras individualidades, nuestras dudas, nuestros problemas. Entender que nosotros estamos crucificados con Cristo va a resolver todos esos problemas de ofensas, esos problemas de dolor, de depresión, de angustia. Entender que ya estamos crucificados con Cristo eh, nos va a ayudar a entender que ya ni siquiera necesitamos, amado hermano, un curso de sanación, de curación, de sanidad interior, porque cuando entendemos que estamos crucificados con Cristo, ya no hay dolor. Los muertos no sienten dolor, los muertos no sienten pena, los muertos no se ofenden. Entonces, ¿pero por qué nos ofendemos tantos? ¿Por qué, por qué tenemos tantos problemas todavía personales, internos, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, entre hermanos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? Lo que nos falta es entender, amados hermanos, que tenemos que estar en la cruz, que tenemos que estar en la cruz. Y esta es la sabiduría de Dios para nosotros, el entendimiento de la cruz. Entender que nosotros estamos clavados en la cruz y que toda nuestra vida, amados hermanos, debemos llevarla a la cruz. Nuestra alma, nuestra carne, todo nuestro ser, cada día, cada minuto, cada segundo, los 7 días en la semana, los 30 días del mes, los 35, 60 o 65 días del año clavados en la cruz. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amados hermanos, la palabra negarse a sí mismo es el alma, es el yo. La cruz que nos está hablando allí el Señor en Lucas 9:23, niéguese a sí mismo, tome su cruz, está hablando de nosotros, de nuestra alma. Negar nuestra alma es tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos. Tome su cruz cada día y sígame. La muerte es todos los días. La muerte es todo momento. Negarla el alma, negar mi yo, negar mis pensamientos, negar mis opiniones, negar, amados hermanos, mi carácter, mi naturaleza humana, negar mis emociones, negar mi voluntad. Eso es, amados hermanos, tomar la cruz, mi cruz, mi cruz, identificarnos con la cruz, que es la cruz de Cristo. Y esto, amados hermanos, es el discipulado completo, radical y verdadero. Discipulado para los que quieren alcanzar madurez, discipulados para los que quieren sabiduría de Dios. La cruz de Cristo es la máxima expresión de la sabiduría y del poder de Dios para nosotros que queremos alcanzar sabiduría y que queremos alcanzar el poder de Dios en cada aspecto en nuestras vidas. Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención.